evaluación que hicimos en el año 2010, en el segundo semestre, algunos funcionarios de las entidades públicas nos dijeron que no tenían certeza jurídica, y a pesar de que ya había en ese momento más de 20.000 sentencias, alegaban que faltaban unos pronunciamientos de los altos tribunales para que ellos pudieran tener la certeza acerca de la obligación en cabeza del Estado frente al pago de esas obligaciones. ¿Qué pasó? Que las providencias de los altos tribunales confirmaron esa línea, que no queda la menor duda después de lo que ha sucedido con la jurisprudencia del Consejo de Estado, que les asistía el derecho a la reclamación. El tiempo que ellos pensaron que se ganarían terminó confirmando la justicia de los reclamos que habían hecho a lo largo de todos estos años con las demandas que se habían presentado. ¿Y qué se ha logrado en estos meses de batalla? Algo que no teníamos al comienzo: los órganos de control, como ustedes los vieron hoy aquí. Es que al principio no concurrían a las citaciones o no habían participado de los procesos la Contralora Sandra Morelli, el Procurador Alejandro Ordóñez, representados hoy en el Contralor Javier Lastra y en el señor Procurador que nos acompañó desde el comienzo de la sesión. Fueron absolutamente claros en señalar que ya no es potestativo de los funcionarios del Ejecutivo acceder al reconocimiento de unos derechos amparados en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Dijeron: hay detrimento patrimonial si se siguen oponiendo, si siguen dilatando, si siguen generando nuevos procesos y nuevas dilaciones. Esta lucha conjunta que llevamos tiene ahí un avance colosal. Es cierto que los funcionarios del Ejecutivo atienden las citaciones del Congreso de la República, además porque les toca en virtud de la Ley Quinta, pero le temen verdaderamente a las investigaciones de la Procuraduría y de la Contraloría. Y ha quedado de manera diáfana en la sesión de hoy que no habrá umbral de tolerancia en la Contraloría y en la Procuraduría frente a estas actitudes. Es que dentro de un esquema de la tecnocracia del Estado felicitaban como héroes a quienes cometían la crueldad de negarles a los pensionados y a la reserva activa los derechos que les asisten, y se sentían muy importantes porque en la tecnocracia les decían: bien, no pagaron, bien, aplazaron. Hoy lo que dijo la Contraloría y la Procuraduría es: ustedes tienen una obligación. Eso ha cambiado y eso lo hemos logrado entre todos y hay que reconocerlo. Y por eso con esas palabras lo expresábamos: que no sigan creyendo que van a recibir felicitaciones y aplausos los que induzcan a la reserva activa a demandar cuando ya saben que les tienen que pagar. Lo que van a hacer es ganarse unos procesos disciplinarios en la Procuraduría y fiscales en la Contraloría por no entregarles y no pagar y no reconocer lo que la jurisprudencia de manera abultada y suficiente ha venido sosteniendo. Tenemos un avance puntual enorme en materia de IPC. Yo hoy tengo que decir que lo que hemos logrado en materia de IPC es formidable. Tiene el marco, por supuesto, de un compromiso que había asumido desde la campaña el presidente Juan Manuel Santos, que tiene que ser un compromiso sagrado. Ustedes cargan las cartas que recibieron en esos días y esas cartas por sí solas deberían haber movido la respuesta en todas las entidades públicas. Pero qué importante que lo dijo el presidente Santos en el Teatro Patria hace 2 días, y qué importante que hoy frente al IPC lo reiteraron. Tenemos un avance entre todos, y es que por primera vez nos dan un plazo. Por primera vez oímos a un funcionario del Ministerio de Defensa, como lo hizo hoy la viceministra al lado del director de la Agencia para la Defensa del Estado, diciendo: en un mes
vamos a empezar este proceso de conciliaciones. Nos queda una ruta para que esas conciliaciones sean eficaces, y aquí también hicimos la recapitulación en su momento. Hay que garantizar que ese proceso no haga colapsar otra vez a las cajas y que las conciliaciones sean efectivas y que la plata llegue y que les paguen a quienes tienen el derecho. Pero así como estamos de contentos con el tema del IPC, tenemos que ser insistentes y perseverantes frente a un largo listado de asuntos que ustedes aquí plantearon. Empezando por un asunto que hoy apenas tocamos de manera somera, es que dimos una batalla en la ley de presupuesto del 2011 para que en vista de las demoras de la nivelación salarial se hiciera el pago de una bonificación y todavía no hay respuesta sobre eso. Está la ley y la ley de presupuesto nos obliga, y lo que a nosotros nos han dicho es que se va a honrar el compromiso que quedó en la ley de presupuesto del año 2012. Entonces, ahí tenemos una tarea pendiente del gobierno. Nos han dicho que la están cumpliendo, pero nosotros sabemos que esa bonificación se la tienen que pagar a nuestros policías y a nuestros soldados, y tendremos que hacer ciertamente la auditoría y la revisión frente al presupuesto general de la nación. Nosotros tenemos pendiente la respuesta frente a la nivelación salarial. Aquí hoy hubo una posibilidad de compartir el sentido de la providencia que le concedió la razón al capitán Fierro. Y ahí hay una evidencia más de que no tenían la razón, de que no habían obrado con el derecho en la mano quienes habían dilatado todas esas soluciones. En la mesa de trabajo queda pendiente ese tema, como quedan pendientes nuestros asuntos frente a la prima de actualización, frente a la prima de actividad. Y aquí han hablado en nombre de los soldados, porque no está completamente resuelto, Mauricio, y como lo expresó Alejandro Jaraba también, el tema del subsidio familiar, y se habían comprometido con nosotros a que eso quedaba completamente resuelto. Es que no hay ninguna razón para que los soldados en Colombia hayan dejado de recibir el beneficio del subsidio familiar. Eso también es absolutamente doloroso y absurdo, pero tenemos una primera respuesta en el sentido de que nos van a garantizar que se restablece el subsidio. Hablamos del tema muy delicado del incumplimiento en el plan de ascensos en la policía. La creación del nivel ejecutivo, que supuestamente era para mejorar la condición de quienes lo integraran, terminó causándoles una situación de discriminación a quienes hacen parte de esa nueva modalidad. Y aquí lo hablamos, 14 años, 12 años, 10 años esperando un ascenso y no lo han obtenido. Entonces, esa tarea que hacemos en la Comisión Segunda va hasta ese punto. Instalamos esta semana en la Comisión Segunda la sesión de trabajo para revisar los ascensos, pero hasta que no estemos satisfechos con una respuesta distinta al silencio de los últimos años frente a los ascensos, en el caso particular de la policía, nuestros admirados coroneles tendrán que esperar por la aprobación de sus ascensos a generales. Aquí tiene que haber un sentido de justicia, porque además ya nos pasó que cuando se aprobaron los recursos para la nivelación salarial, contrario a lo que pasa en cualquier país del mundo, empezaron por los altos generales hasta que se acabó la plata y abajo no llegó la vigencia de la ley.